la procesión general del Santo Entierro, la procesión oficial, un desfile complejo que tendremos oportunidad de comentar hoy con Julián Alcántara y con Francisco Javier Blázquez. A los dos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Lo primero que debemos decir de esta procesión es que pues se inició a las 6 de la tarde. Es una procesión compleja, intervienen 4 cofradías diferentes que salen también desde iglesias distintas, se sacan a la calle 11 pasos y pues eso hace que la organización del desfile sea más complicada. Como decimos, el itinerario es un itinerario largo, es una procesión y un desfile muy popular, muy esperado, pero había el temor por la lluvia. Ha estado lloviendo esta tarde pues hasta prácticamente poco antes del inicio de la salida de la Congregación de Jesús Rescatado, poco antes de las 6 de la tarde. A esa hora yo creo que dejó de llover y no ha vuelto a caer. Y además estamos viendo que hay un cielo totalmente despejado y magnífico y una temperatura muy agradable además. Un cielo azul que contrasta con esta piedra de la Clerecía y de la Casa de las Conchas. Vemos en la calle de la Compañía a la cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, que tiene también su sede, comparte su sede con la cofradía de la Veracruz. Decía yo y hacía alusión al tema de la lluvia porque nos hemos encontrado, y también nos ha sorprendido y mucho a nosotros especialmente, con que los responsables de este desfile procesional han decidido acortar el recorrido, no llegando pues ni a la Plaza de San Isidro, calle Libreros, calle Calderón de la Barca, la catedral, donde precisamente tienen que recoger el sepulcro, como es tradicional, y luego ya entrar en la calle de la Rúa. Pues eso no se va a hacer, y como van a comprobar ustedes enseguida, pues los diferentes pasos con los que procesionan esta tarde de Viernes Santo harán esa especie de curva en la isleta de la Rúa, y de la calle de la Compañía pues enfilarán la Rúa con destino a la Plaza Mayor de Salamanca. ¿Por qué acortar el recorrido? ¿Cómo se toman estas decisiones y en función de qué, cuando aparentemente, Julián, y tú has pasado pues por el cargo de presidente de la Junta de Semana Santa, no ha llovido, no ha vuelto a llover? Hombre, podría sorprendernos la lluvia, aunque parece que el cielo está despejado. Vamos a buscar una solución un tanto lógica, y la solución lógica que le vemos a esto pues es que a lo mejor ellos han acortado el recorrido en previsión de que pudiera llover y que les diese tiempo a recoger los enseres y los pasos lo más rápidamente posible, porque si no, otra solución no le vemos, porque han salido a la hora puntual. Otra cosa es que hubiesen salido una hora más tarde, con lo cual habría un motivo para acortar el recorrido, para cumplir los horarios, pero yo lo único que le veo, la única explicación, la más lógica y la más razonable, es que en previsión de que pueda volver a llover, que no sabemos porque ahora el cielo está despejado, pues ellos han acortado para, a poco que acorten, pues es 1 hora y media de recorrido. Y entonces las distancias les caen muchísimo más cerca para recogerse en sus respectivas iglesias. Esta decisión a nosotros, a Televisión Salamanca, nos va a obligar pues a ofrecerles un programa especial, no igual que los que les hemos venido ofreciendo a todos ustedes desde el pasado domingo de Ramos, porque precisamente se va a cortar el recorrido en toda esa zona que teníamos preparada para cubrirla en directo y de forma ininterrumpida, con detalle, todas las imágenes a su paso por la calle Libreros, Calderón de la Barca, Play y Daniel, y entrada ya en la Rúa. No lo vamos a poder hacer y nos vamos a limitar pues a lo que hemos podido también improvisar nosotros para captar imágenes de este desfile en el que intervienen 4 cofradías, como decimos. Salen también a diferentes horas, Javier. La primera en hacerlo es la Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias de la iglesia de San Pablo, una de las imágenes también que goza de mayor devoción aquí en Salamanca, ¿no? Sí, esta procesión es tremendamente compleja, tiene un montón de servidumbres históricas. La procesión existe desde principios del siglo XVII, desde el año 1615, y la organizaba la Cofradía de la Veracruz. Entonces era un desfile con sus pasos para conmemorar el entierro de Cristo. Pero claro, a lo largo de la historia y dadas los condicionantes que se han ido dando entre las cofradías de Salamanca, se han ido integrando nuevas cofradías. La Veracruz tenía el privilegio de organizar de manera exclusiva todas las procesiones de Salamanca. Entonces, después de muchos pleitos, se consiguió que la Congregación de Jesús Nazareno participase en este desfile.
Y luego ya, con otras características distintas, en los últimos años del siglo XIX se incorporaron la Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de la Soledad. Otras cofradías que han participado a lo largo del tiempo ha sido Jesús Flagelado, y durante unos años también lo hizo la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Entonces todo esto pues ha ido condicionando el desfile, lo ha ido condicionando hasta el punto de que es muy complejo organizarlo, de que bueno, algunas cofradías han salido, otras siguen manteniéndose en el desfile, pero claro, tienen que salir desde sus sedes correspondientes, ir hasta la Veracruz para integrarse en el desfile general, estrangularse un poco porque tienen que dividirse para colocar los pasos en el orden cronológico de la Pasión de Cristo, y todo esto pues hace, claro, que el desfile pues sea complicado a la hora de organizarlo, ¿no? 4 cofradías que además no van seguidas, que tienen que ir partidas. Para seguir un poquito la cronología de la Pasión. Sí, además conviene destacar que al ser 4 cofradías, ir totalmente divididos, pues ahí luego tienen que hacer una separación, igual que hacen una unión, hacen una separación, y la separación es también totalmente complicado, porque luego la cofradía de la Veracruz, con su, llamémosla filial, entre comillas, de la oración del huerto, vuelven a su capilla de la Veracruz, mientras que la Congregación de Jesús Rescatado y Jesús Nazareno pues hacen una despedida ya tradicional, que este año la van a realizar en la plaza con motivo del 250 aniversario de la misma, y luego desde allí cada una va a su sede, una a la parroquia de San Pablo y otra a la parroquia de San Julián, con lo cual, a pesar de que se separen las procesiones, todavía hay otras pequeñas procesiones, y lo que me ha dicho Javier es que antiguamente le daban 2 vueltas al recorrido. Dado que la Cofradía de la Veracruz ejercía el monopolio, pues ya que te dejo salir, tú me tienes que servir. Y iban a recoger a la Cofradía de la Veracruz a la capilla de su nombre, y luego la volvían a dejar en la capilla de la Veracruz y volvían a sus sedes. Es cierto que a lo mejor la procesión comenzaría alrededor de las 3 y acabaría alrededor de las 12, o sea, eran 9 horas de procesión, con lo cual se hacían paradas para merendar. Se colocaban los pasos alineados en el célebre Paseo de las Úrsulas, con esos negrillos que por desgracia han desaparecido, y se paraba allí una parada obligatoria que podía durar 1 hora, hora y media, se merendaba y se tomaban fuerzas para la siguiente vuelta. Eso hoy día ya se ha ido recortando, y encima este año, bueno, pues nos vemos con el problema de la lluvia, que encima todavía se ha recortado más, pero con todo y eso salen muchísimos más nazarenos, salen muchísimas más bandas, hay muchísimos más pasos a hombros de los que había, y eso, queramos o no queramos, pues ralentiza la marcha de la procesión y lo alarga en el tiempo, con lo cual hay que acortar el recorrido para cumplir los horarios. 11 pasos, Javier, en total serían 12 si saliera a la calle La Caña, ese otro paso de la Veracruz, cuya restauración está pendiente, y ahora ya los vamos a ver de forma ordenada, guardando ese orden cronológico. El primero es el paso con el que procesiona la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos, que bueno, pues saca a la calle este conjunto escultórico de 5 figuras. ¿Qué más podemos contar de este paso? Bueno, es un paso del siglo XVIII en el que yo creo que son de distinta mano el ángel y el Cristo en relación con los 3 apóstoles, ¿no? Son más pequeñitos y creo que tienen también un estilo diferente. El paso se realiza a principios del siglo XVIII, cuando la Cofradía de la Veracruz emprende una serie de mejoras de sus pasos procesionales. Los primeros pasos que tuvo la Cofradía de la Veracruz eran de escasa calidad artística, y dado el poderío económico que ya había alcanzado en los primeros años del siglo XVIII, pues los va renovando poco a poco, y es cuando se realizan estas figuras. Se nos pierde un poco el nombre del autor. Se habla de Juan Tenancol como autor de estas figuras, aunque bueno, es un dato que está tomado de una fuente secundaria. No aparece, o por lo menos hasta la fecha no ha aparecido, porque el archivo de la Veracruz pues queda bastante por investigar, es inmenso. Entonces no ha aparecido en un documento directo, en un acta de una junta directiva o en un libro de cuentas. Y bueno, pues nos estamos fiando de aquellas personas como Benito Paradinas y algún otro, que tuvieron la suerte de poder leer toda la documentación, o una buena parte de la documentación de la Veracruz, que incluso ahora se ha perdido por la humedad y otras circunstancias. Entonces ahí sí que lo han ido recogiendo, y bien, en principio nos podemos fiar de ese dato, aunque repito que no es una fuente primaria. Y el momento que está reflejando pues es este tan conocido de la oración del huerto. Ahí aparecen los discípulos dormidos,
mientras Jesús en oración pide al Padre que pase de él ese cáliz, ese trago. Es un paso que se hizo para la procesión del Jueves Santo, porque antiguamente la Vera Cruz organizaba desfiles en miércoles, en jueves y en Viernes Santo, aparte de la Pascua. Y en concreto el de la oración del huerto pues lo sacó en Jueves Santo hasta principios del siglo XIX. En 1806 se concentraron las procesiones de miércoles, jueves y Viernes Santo en una sola. Y de ahí que el paso pues pasase al Viernes Santo, pero claro, su día inicial y el día propio es el del Jueves Santo. Continuamos acercándoles esta procesión del Viernes Santo, procesión general del Santo Entierro, un desfile complejo, 11 pasos en las calles de la ciudad a esta hora, 11 pasos, algunos pues tan populares como este de la flagelación del Señor, conocido también como los azotes, un paso del siglo XVIII, propiedad de la cofradía de la Vera Cruz, lo hemos recordado a lo largo de estos días, la cofradía más antigua y a punto de cumplir su 5º centenario, lo harán el año que viene, y suponemos que será un momento para destacar y mucho, ¿no? Este es un paso más conocido vulgarmente como culo colorado. Es un paso que lo componen 5 figuras, 4 sayones y el Señor. Y además es un paso precioso porque refleja muy perfecto cómo fue la flagelación del Señor, aunque se dice que fue sobre columna alta y no sobre columna baja. El paso este fue restaurado en los años 90, costeado totalmente por la Junta de Castilla y León, y lo restauró un equipo de restauración de Ávila. Hubo que hacer una serie de modificaciones en la carroza, como fue una amortiguación especial, para que las imágenes no sufriesen en el transcurso, porque antes llevaban una carroza en la cual las ruedas eran fijas, hubo que hacer la amortiguación, y es para mí de los pasos de mayor valía que tiene la Veracruz en vida artística. Y ahí está ahora ante nosotros la imagen de Jesús rescatado, la imagen titular de otra de las congregaciones que procesiona en la tarde del Viernes Santo aquí en Salamanca, junto con el paso de Nuestra Señora de las Angustias, una congregación que salía de su sede, la iglesia de San Pablo, a las 6 de la tarde, y una de las más antiguas también de Salamanca, fundada en el año 1686. Cuando hablamos de Jesús rescatado, pues muchos recuerdan o asocian esta imagen a ese tradicional besapiés que atrae a miles de personas a comienzos del mes de marzo. El primer viernes de marzo, efectivamente. Bueno, esta es una devoción que trasciende las fronteras españolas. Los trinitarios en el siglo XVIII rescataron la imagen de Jesús de Medinaceli, la que está en Madrid, y a partir de ahí pues se fue extendiendo la devoción a este Jesús rescatado, Jesús Nazareno rescatado. Primero a través de estampas, a través de oraciones, luego ya en las iglesias trinitarias empezaron a hacer imágenes a semejanza del Jesús de Medinaceli de Madrid. Y dada la vinculación que siempre hubo entre España y el Imperio Austriaco, pues incluso en Viena se llevó esta devoción y a partir de ahí a otros lugares de Europa. Pero bueno, lógicamente en España es donde ha tenido siempre un mayor arraigo. Y la devoción es la misma que el Jesús de Medinaceli de Madrid, que encontramos en todos los lugares donde ha habido presencia trinitaria. En el caso de Salamanca, pues lo que ahora es la parroquia de San Pablo, en tiempos fue el convento de los trinitarios descalzos. Y aunque pues, los trinitarios salieron, pues la imagen siguió allí. Una imagen del siglo XVII, no conocemos a su autor. Bueno, yo... Sí. No lo conocemos, ojalá lo conozcamos, pero sí, se suele decir que es del siglo XVII, pero yo me inclino más bien por el siglo XVIII. Creo que para Salamanca es demasiado pronto el siglo XVII, aunque fuese a finales para la elaboración de la imagen. Yo pienso más bien que tiene que estar hecha esta imagen hacia 1710, 1720. Repito, pero bueno, eso es algo que hay que documentar todavía. Es una imagen que es de vestir. Hemos visto que llevaba una túnica ricamente bordada en oro y también es una imagen con peluca, en la cual únicamente hay dos pasos en Salamanca, dos imágenes que son de peluca. Uno es el Cristo de la Agonía Redentora y otro es nuestro Padre Jesús rescatado. Como les hemos contado, en esta procesión se intercalan las cofradías, las 4 que salen a la calle en la tarde del Jueves Santo. Veíamos al comienzo del desfile la cofradía de la oración en el huerto de
Jesús en el Huerto de los Olivos. A continuación veíamos a la Congregación de Jesús Rescatado y nuevamente vemos a la Cofradía de la Veracruz con este paso de Jesús con la cruz a cuestas, y una imagen que tampoco conocemos muy bien su origen y su autor. ¿Qué podemos decir acerca de este paso, Javier? Bueno, la imagen efectivamente está sin documentar. La procesión de los nazarenos se inicia en el siglo XVII también y por eso pues, se suele decir que es del siglo XVII. Estilísticamente a mí me parece que la imagen es un poquito posterior, ¿no? Ya no es ese barroco del siglo XVII en el que se manifiesta de una forma exacerbada el dolor de Cristo, ya va siendo más suave, se va notando la influencia del siglo XVIII. Por eso me parece a mí también que esta imagen podría haberse realizado en el siglo XVIII cuando se lleva a cabo esa renovación de pasos que decíamos antes. Y en cuanto al conjunto, pues podríamos señalar también la labor que viene haciendo la cofradía en los últimos años. Se ha ido mejorando toda la sección con la realización del estandarte que sale al principio y luego pues se fueron realizando las andas, los faldones. El año pasado se estrenaron los faroles del paso y este proceso ha terminado con la cruz del Cristo, que es nueva este año, y lo mismo el llamador. La novedad de la cruz es que es una cruz arbórea. Antes tenía una cruz plana y ahora han puesto este otro tipo de cruz. En buena medida, pues esto se debe a las gestiones del jefe de paso, Antonio Borrego, y la sección de carga, que son todas chicas, pues han desarrollado una labor muy importante a lo largo de estos últimos años para costear todo esto, porque ha sido pues casi un empeño suyo y con mucho esfuerzo pues lo han ido consiguiendo y el resultado pues lo estamos viendo. Es un paso que ahora va muy digno. Continuamos viendo imágenes de este desfile, de esta procesión general del Santo Entierro, y continuamos viendo más imágenes que aporta esa cofradía de la Veracruz, Julián. Bueno, pues vemos el primer paso de los tres, en este caso son de los tres, bien digo, serían cuatro, pero la caña no sale, o sea, el segundo paso que sale a ruedas. Esto es lo que vulgarmente se le conoce como la caída o la Verónica. La Verónica la vemos de espalda con el manto verde, la toca blanca. Pero quizá lo más significativo de este paso es el casco del sayón, el que sujeta la lanza, en señal amenazante, como diciéndole al Señor, ¿para qué te has caído? Levántate, que es una verdadera obra de escultura, incluso muchísimo mejor, digamos, que las imágenes. Este paso, aunque es de gran calidad artística, es algo más inferior que el paso de la flagelación que vimos que precedía al paso que estamos hablando. Posiblemente sea anterior, dado que los rasgos no son tan definidos como en el paso de la flagelación, pero desde luego es un paso de gran calidad artística. Y de este paso lo más característico sería la cara del sayón que estamos viendo en este momento y el casco, y la cara del Jesús que no podemos apreciar. A ver si cuando pase lo podemos apreciar. El resto, bueno, pues está bien, pero no está tan logrado como lo que he dicho. La caída de Jesús con la cruz, otro de los pasos que procesionan en la tarde del Viernes Santo. Hay que recordar que este año también, por esa decisión de recortar el recorrido, pues bueno, ¿qué va a pasar con el Santo Sepulcro? ¿Se incorporará? Lo veremos pues el Santo Sepulcro saldrá de la catedral, ¿sí?, acompañado con el señor obispo, y se incorporará en lo que se llamamos nosotros la isleta de la Rúa, sí, prácticamente donde dan la vuelta a los pasos, y se incorporará ahí a la procesión general. Desde luego se le ha cortado un tramo bastante grande. Aquí vemos la cara, es una cara pues muy bella, muy lograda, que junto con el sayón es lo más digno de este paso. Tenemos que decir que este paso procesiona desde los años 60 pues en una carroza que realizó la Junta Permanente, la que es hoy Junta de Semana Santa. Realizó 4 o 5 carrozas, ya que la Veracruz, como bien ha dicho Javier, gozó en los siglos XIX, principios del XX, finales del XVIII, de un gran poderío económico, pero en el siglo XX y ahora en los comienzos del siglo XXI, fundamentalmente en el siglo XX, pues sufrió una penuria económica, pues debido a las sucesivas desamortizaciones que le afectaron
en los años de 1830 y tantos a 1860. Vemos que ahí vemos la cruz guía de la Congregación de Jesús Nazareno, que es la otra congregación que se incorpora. Ahora mismo estamos viendo la salida, como decíamos antes, del sepulcro de la catedral para incorporarse a la isleta de la Rúa. Vemos que lo llevan indudablemente cofrades de la Veracruz, le acompaña el señor obispo y veo un canónigo, a ver si nos enfocan así, un canónigo, y luego va acompañado ya, como es tradicional, por una representación de la cofradía del Cristo Yacente. Quizá, dada la similitud al ser un Cristo en la urna y la advocación de la cofradía que la acompaña, que tiene su sede aquí en la catedral. El sepulcro que sale de la catedral desde donde permaneció desde esta mañana. Después de hacer el acto del descendimiento. Es una obra de Carey, plata, el cual sí nos gustaría también restaurarlo. Y la imagen es la imagen articulada, como bien has dicho, con la cual se ha desarrollado el descendimiento. Va tapado con una sábana o con una colcha de terciopelo ricamente bordado en oro. Como vemos, pues va portado a hombros, lleva unos tambores marcándole el paso y vemos un canónigo de la Santa Iglesia Basílica Catedral y el obispo de la diócesis, Juan Carlos. A continuación, bueno, pues vemos los 4 altos capirotes de la Real Cofradía de Cristo Yacente, que tiene su sede aquí en la Santa Iglesia Basílica Catedral. Queda un poco desangelado, ¿no? O diferente, no es lo mismo. Claro, que otros años. Lo normal es que, sí, una vez que ha pasado el paso del Santo Entierro, se integre el sepulcro, pero ahora tiene que ir a buscar el recorrido, porque hay una distancia. Vemos que le precede el estandarte del sepulcro, porque hay que decir que se nos ha pasado a lo mejor que anteriormente dentro de la propia Veracruz había diferentes secciones con diferentes hábitos. Y hasta aproximadamente los años, principios de los 60, cada sección o cada paso tenía su propia túnica y su distinto color y tenía su propio estandarte. Este estandarte que estamos viendo, pues posiblemente sea de principios de siglo o incluso anterior, muy sencillo, y va en terciopelo negro, porque los que acompañaban en su tiempo al sepulcro primitivamente fueron en blanco con una cruz, la cruz latina en el pecho, y luego posteriormente fueron con túnica negra y capirote de color eminencia. Posteriormente, en los años 60, se unifican los colores y el hábito de la Veracruz vemos que es un hábito de lana blanco con capa azul y capirote de seda o en estos casos ya de raso azul, cíngulo azul y zapato negro y calcetín negro. Va acompañado, como vemos, por un grupo de tambores que son del grupo Dance. Vemos una niña de la Real Cofradía de Cristo Yacente, la cantera de la Semana Santa. De la que es hermano mayor, Juliana Alcántara, y es importantísimo, ¿no? Garantizar el relevo generacional para que se mantenga pues también. Sí, además esta niña se llama Alejandra, es hija de un cofrade, y he venido diciendo a lo largo de toda esta Semana Santa y anterior a la Semana Santa que hoy día la Semana Santa, no de Salamanca, yo creo que de todos lugares, pues pasa por una tradición familiar de padres a hijos y será la única manera pues de subsistir. Javier, nosotros muchas veces, los periodistas, me refiero, y desde los medios de comunicación nos quedamos con los números, el número de cofrades, nos quedamos en lo que se ve, en esos detalles, a lo mejor que dan más o menos brillantez a un desfile, pero la calidad o buena salud de una hermandad no se mide precisamente por la cantidad exclusivamente, ¿no? No, efectivamente.
De nada sirve tener muchos varios hermanos, millares de cofrades, como se pueden tener en cofradías de ciudades cercanas, si luego no hay ninguna vida a lo largo del año, solo hay una procesión, no es cofradía. Entonces, es una institución que organiza una procesión, pero no se está llevando vida de cofradía, ¿no? Lo importante es que haya una participación a lo largo de todo el año. Vemos ahora en este desfile procesional del Santo Entierro a la Congregación de Jesús Nazareno y Santo Entierro, este paso precisamente que llega hasta nosotros y que Jesús en la calle de la Amargura, y que bueno, pues sin duda nos va a permitir comentar pues la historia, también recordar un poco los orígenes de esta congregación también antigua de Salamanca de 1689. Sí, efectivamente, esta es la otra cofradía de Salamanca. La Vera Cruz había interrumpido todo intento de fundar nuevas cofradías y lo había conseguido hasta que en su propio seno se fundó una cofradía, y como era una especie de sección de la Vera Cruz, pues era tolerada hasta que decidieron emanciparse, y ahí fue cuando empezaron los problemas. Y hubo bastantes años de pleito hasta que se consiguió que este paso que había encargado la Congregación de Jesús Nazareno pues fuese admitido en la procesión de la Vera Cruz, pero siempre sometiéndose a la disciplina de la Vera Cruz, ¿no? Porque ella tenía en exclusiva esta potestad. Entonces, bueno, en la concordia que se firmó entre la Congregación de Jesús Nazareno y la Cofradía de la Vera Cruz se especificaba con mucha minuciosidad todo lo que tenía que hacer la congregación. Tenía que ir hasta la... Primero tenían que pedirles permiso para salir en procesión. Sí. Cuando les concedían el permiso, unos días antes de Semana Santa, después tenían que ir hasta la capilla de la Vera Cruz. Allí recogían las cruces, sus propias cruces, que se las guardaba la Vera Cruz. Con ellas participaban en la procesión y luego, pues una vez que hacían el recorrido, sometiéndose siempre a las instrucciones de la Vera Cruz, pues volvían a dejar las cruces, tomaban los hachones y regresaban a su iglesia de San Julián. Iglesia de San Julián, que ahora es su sede, pero que no lo fue siempre, como nos recordaba. No, ha tenido un periplo. Estuvo en San Francisco el Real, de San Francisco el Real prácticamente lo echaron. Luego estuvo en San Carlos Borromeo, una iglesia que desapareció. Y después recabaron en la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, y es donde siguen desde entonces. Y ahora vemos al Cristo de los Doctrinos, ese Cristo que procesiona en la noche del Lunes Santo, que no pudo hacerlo este año, y aquí ya pues también con esas otras imágenes aparecen. Y vemos también la Virgen. La Virgen, Nuestra Señora de la Amargura. No pudo desfilar como consecuencia de la lluvia, pues forman parte del Calvario, están en el paso, el apóstol amado, la Virgen y la Magdalena. En este caso, el Lunes Santo saldría a hombros, y este es otro paso que sale a ruedas. Y saldrían por separado esas dos imágenes, el Cristo de los Doctrinos y la Virgen de la Amargura. Se hace esta composición para la procesión general del Santo Entierro. ¿Siempre ha procesionado este paso? Sí, siempre ha procesionado. Además, este paso se vinculaba a la familia Moneo, que era quien lo custodiaba durante todo el año. Incluso todavía lo siguen vistiendo. Le colocan las pelucas a la Magdalena, las ropas las custodian, y se encargan de guardarlo, de prepararlo. Y antiguamente guardaban hasta la carroza. Esta carroza es relativamente nueva, es de hace 2 años, pero la primitiva carroza la custodiaba también la familia Moneo. Seguimos recogiendo momentos de esta procesión del Santo Entierro, hoy viernes aquí en Salamanca, cuando volvemos a recuperar la presencia de la Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias, precisamente con este segundo paso con el que procesiona, y bueno, pues con una imagen que también va a dar que hablar. Vemos también cómo las escalinatas de la clerecía están a tope de gente, mucho público, es habitual en esta procesión del Viernes Santo en Salamanca también. La imagen de Nuestra Señora de las Angustias es otra imagen enigmática de la Semana Santa. Es una imagen que estaba en la parroquia de San Pablo, pero claro, pienso yo que esta imagen se lleva a la parroquia de San Pablo en estos años de la exclaustración y las desamortizaciones. Entonces no había posibilidad de ir apuntando, porque ha sido todo con mucha precipitación y no ha quedado, por lo menos hasta ahora no se ha encontrado ningún documento donde se dé cuenta de cómo ha llegado esta imagen a la iglesia de San Pablo, de la Trinidad antiguamente.
Cuando esta congregación se integra en los desfiles de la Semana Santa, a los pocos años, 15 años después, pues se vio la posibilidad de incorporar también esta imagen que estaba en la iglesia. Y es cuando crearon una sección femenina para acompañar a la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Nuestra Señora de las Angustias pues es el conocido tema de la piedad. Una vez que se ha producido el descendimiento de Cristo, pues según la piadosa tradición, Jesús fue colocado en brazos de su madre durante unos momentos antes del traslado al sepulcro. La piedad se suele denominar muchas veces como la quinta angustia. Yo desconozco en realidad por qué se llama la quinta angustia, ¿no? Porque si el paralelo son los 7 dolores de la Virgen, debería ser la sexta angustia. La quinta angustia es María junto a la cruz, la que da pie a este Stabat Mater. Pero en todo lo que es la tradición popular siempre se suele denominar el tema de la piedad como quinta angustia. Sí, ya vemos ahí también el Santo Entierro, este paso con el que procesiona, el segundo paso con el que procesiona la congregación de Jesús Nazareno y del Santo Entierro, con sede en la iglesia de San Julián. Como les comentábamos, hacíamos alusión antes un poco a la particularidad de procesionar de los propios hermanos de esta congregación, ¿no? Un poco pues a su aire, sin guardar mucho orden, ¿no? Pero eso es habitual y eso es tradicional, típico en esta congregación, siempre ha sido así, yo lo he conocido desde mi niñez. Ahora mismo estamos viendo como casi corona ya la calle de la Compañía el paso del Santo Entierro, que es el paso de la Semana Santa que más imágenes concita. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes. Estaba adornado por un cordón de claveles y como dato, pues el 60% de las personas que cargan son chicas. Es el paso más largo de la Semana Santa de Salamanca, hasta tal punto que en el recorrido tradicional, hoy suprimido, pues tiene que desmontar los banzos traseros para poder coger la vuelta en la calle Libreros con la calle Calderón de la Barca. Este año no será necesario, porque como les hemos contado a ustedes, se ha cortado el recorrido oficial, el itinerario que tenían previsto para, bueno, pues evitar esa amenaza de lluvia que no ha hecho presencia, por fortuna, esta tarde, ¿no? Y está permitiendo que transcurra toda la procesión con absoluta normalidad y además con una temperatura muy agradable. Pues sí, al final ha sido una previsión pues casi innecesaria, podríamos decir. Bueno, siempre está bien prevenir, pero visto lo visto, pues si se hubiese hecho el recorrido tradicional tampoco habría pasado nada. Se nos ha olvidado decir que este paso es de Antonio Macías. Ahora mismo estamos viendo lo que se llama bailar el paso, picar el paso. Desde luego, con el peso que tiene este paso, es digno de elogio, aunque desde luego no guarda similitud. Vemos que hasta el jefe de paso anima. Claro, se supone que van un poquito cansadas y así, pues con la música se animan. A mí particularmente no me gusta. Y a Javier tampoco. Hombre, yo creo que en la Semana Santa de estas tierras castellanas, pues los pasos se llevan de otra manera, ¿no? Más suavemente, sin esos movimientos tan bruscos. Pero en fin, a veces el público demanda esto y la prueba es que cuando se hacen estas cosas la gente aplaude. Y si a la gente le gusta, pues qué vamos a decir. Pero bueno, a lo mejor yo es que también soy demasiado conservador en estos aspectos de las tradiciones semanas santeras. Veíamos ayer el paso de Jesús ante Pilatos, y si hacemos un poco de memoria, nos fijamos que son de las mismas trazas las imágenes, las que son del mismo autor. Son imágenes algo más bajas de lo normal, achaparradas, como muy vastas, y eso es típico de Antonio Macías, el gran escultor bejarano, que formaba triunvirato con Damián Villar y Soriano Montaguz en el patio de escuelas menores, que era donde tenía su cena de taller. Y esta es la Virgen de los Dolores, otra imagen que ya procesionó en esta Semana Santa. No lo hizo el viernes pasado, ¿no, sí, Julián? Bueno, bien dices. El viernes yo de digo Dolores. Esta Semana Santa, no, digo, ya previa me equivoqué. Previa a la Semana Santa. Previa no a la Semana Santa, el pasado previa viernes. a la Semana Santa, en una procesión que se recuperó después de 30 y tantos años. El año pasado. La segunda vez se recuperó el año pasado. Bueno, pues aquí vemos a la Dolorosa
en una carroza que es de principios del siglo pasado, realizada en los talleres de artes y oficios de Barcelona, y que fue donada por doña Gonzala Santana, que fue una gran benefactora de esta cofradía, más conocida como la Pollita de Oro. Vemos que era camarera de la Virgen que está encima de esa carroza tan preciosa. Es una carroza, yo creo que barroca, y va totalmente de acuerdo con la Virgen. La Virgen es la denominada la de las espadas, porque lleva 7 espadas rememorando los 7 dolores de la Virgen. Como vemos, no lleva faroles, por historias que a lo mejor el año que viene las podemos contar, desaparecieron, y va adornada pues, por unos jarrones con rosas, rojas creo que son, muy sencillas porque es una Virgen que no necesita tantos adornos. Es, diríamos, una copia de las Angustias de Valladolid, una copia que no tiene nada que envidiarle porque es de gran calidad artística, es de Felipe del Corral y es una talla que fue restaurada conjuntamente por la Junta de Semana Santa, la Cofradía de la Veracruz y la Junta de Castilla y León a finales de los años 90. En estos momentos porque se va a incorporar el sepulcro que veíamos previamente que había salido de la catedral acompañado por el obispo y un canónigo de la Santa Iglesia Basílica. Es una facción, una cara magnífica, está mirando al cielo con la mano en el pecho, sujetando sus 7 dolores por la muerte de su hijo. Y nosotros vamos a ir cerrando este programa especial que no ha sido una retransmisión al uso porque esa decisión de acortar el recorrido, como les hemos contado ya, nos ha obligado pues a improvisar también este espacio con el que hemos pretendido igualmente pues acercarles la procesión general del Santo Entierro, un desfile, Javier, Julián, que cuando menos ha sido un poco atípico y que nos ha privado pues de algunas calles y zonas por las que tenía previsto pasar. Indudablemente porque el transcurrir por la calle Libereros y delante de la catedral son estampas únicas, pero sí aquí convendría también agradecer a los técnicos de esta televisión Salamanca que han hecho lo imposible para que por lo menos podamos ver o hacernos idea de lo que es la procesión general de Santo Entierro. Efectivamente, esa es la conclusión que se puede dar. No ha sido la procesión del Santo Entierro de otros años por estas circunstancias y pues, las personas que estén viéndolo en televisión pues no van a ver tampoco todo lo que ha dado de sí esta procesión por estas carencias técnicas dado el cambio que se ha hecho. En todo caso, sí que hemos querido, bueno, pues que todos aquellos que nos siguen, y son muchos que no pueden salir a la calle y a lo mejor ver y vivir de cerca pues un desfile como este, puedan hacerlo a través de nuestras cámaras.